A continuación, recibiremos al doctor Ciro Áñez Núñez, director del estudio jurídico Ciro Áñez Abogados. El doctor Ciro Áñez nos hablará sobre eutanasia y suicidio asistido. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que la temática es muy interesante. Agradecimientos a la Universidad Udabol, a las autoridades académicas. Esta es una temática que se está dando de bastante interés. Yo creo que es trascendental por lo que se va a hablar de bioética y demás. Yo tengo agarré esta temática que es complicada, ¿ok? Se llama eutanasia y suicidio asistido. Le puse entre paréntesis la palabra el duro camino de las lágrimas. Ustedes dirán, ¿por qué pones las lágrimas? ¿Cuántos de nosotros han tenido una experiencia de un familiar, amigo, conocido, que está en una situación de enfermedad muy grave, crónica, que está a punto de morir, pero que obviamente no puede morir, está sufriendo, y de acuerdo a las normas nacionales que tenemos, no existe una posibilidad de poder acabar con la vida de la persona? Ustedes lo han escuchado anteriormente con la exposición que hizo el magistrado doctor Carlos, en este caso Calderón. Él citó jurisprudencia muy interesante, una de ellas, por ejemplo, la 104/2018, que claramente hablaba sobre las políticas públicas para garantizar una vida acorde a la dignidad. Eso es muy interesante, el desarrollo que se ha hecho en la jurisprudencia. Y luego, la otra sentencia es la 2468/2012, cuando habla justamente de una vida digna, y en caso de duda favorable, se tiene que establecer una protección a la vida. Pero aquí yo voy a tocar un tema muy distinto, ¿no? O sea, en nuestra normativa nacional ustedes saben de que existe la posibilidad del homicidio piadoso, pero el homicidio piadoso es un delito, ¿ok? Por lo tanto, no podemos acabar con las vidas de las personas, lamentablemente, ¿ok? ¿Por qué digo lamentablemente? Porque hay gente que está sufriendo y no puedes desconectar el aparato, porque si lo desconectas estarías cometiendo un homicidio piadoso, ¿ok? Y pongo duro camino de lágrimas porque los seres queridos sufren, los familiares, y más aún sufre el que está obviamente en esa situación de gravidez por enfermedad terminal. Esta es una gráfica muy complicada. Todos moriremos, dice allá arriba, ¿no? Todos vamos a morir, queramos o no. Lamentablemente lo más seguro en esta vida es que nos vamos a morir, y eso es algo cierto. Y el debate justamente está relacionado a esto, ¿no? Si hablamos de vida digna, si hablamos del buen vivir o vivir bien, también tendríamos que pensar en el buen morir, ¿no? Y ahí el tema ético se maneja mucho. Inclusive hay una ya disciplina desarrollada mucho tiempo que habla sobre la bioética, ¿no? Y la bioética es una disciplina dedicada a proveer los principios en la conducta más apropiada del ser humano, tanto con respecto a la vida, obviamente, pero también se va a cuestionar el tema de la muerte. Fíjense en este tema de la eutanasia, el origen etimológico que tiene. Eutanasia, del latín y también del griego, llega a tener una definición que se llama buena muerte, la buena muerte. En Bolivia tenemos los principios ético-morales, que también lo habló el doctor Calderón, y explicaba sobre vivir bien, como su macamaña, el artículo 8, obviamente la Constitución. Bueno, y Javier Albó es un investigador boliviano. Él dice, el saber convivir, la palabra sumacamaña significa convivencia, dice, no solamente vivir bien, sino convivir y apoyarnos los unos a los otros. Él lo cita en uno de sus principales libros que tiene el año 2009. Ahora, lo que yo me adelanté un poquito y les comentaba, ¿no? Eutanasia, homicidio y asesinato son incompatibles. Obviamente, ¿por qué? Porque es imposible hablar de una muerte voluntaria y otra muerte contra la voluntad de la persona. Cuando estamos hablando, si no es voluntaria la muerte, estamos hablando de un homicidio piadoso. Cuando es voluntaria, estamos hablando de una eutanasia o un suicidio asistido. Por lo tanto, jurídicamente, aquí estamos en la rama del derecho, entendemos esta situación. Tenemos que entender primero de que
ya hay normas avanzadas en muchos países donde han llegado al extremo, como en el caso de Holanda, los Países Bajos son los pioneros, donde ya han legalizado esta eutanasia. ¿Ok? Nosotros, este artículo dice claramente que hay reclusión de 1 a 3 años si para el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del interesado, como fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos, lesiones corporales. Y habla del artículo 39, que son las atenuantes. Inclusive dice, finalmente habrá un perdón judicial. Pero no nos mintamos, finalmente esto está penado. O sea, el homicidio piadoso, por motivos, obviamente, como está diciendo, por motivos de acelerar una muerte inminente, poner fin a alguien, está sancionado penalmente en Bolivia. Y son de 1 a 3 años. De que podrás conseguir perdón judicial, ese es otro cuento, pero ya tienes un antecedente de homicida. ¿Me entiendes? Por muy piadoso que fuese. Lo que me adelanté un poquito, le decía, hay una variabilidad de términos a nivel mundial. En Holanda, un país pionero en el tema de la eutanasia, ellos lo llaman terminación de la vida a petición propia. En Bélgica está la ley de eutanasia año 2002. En Oregón, Estado de Oregón, Estados Unidos, dice ley de muerte con dignidad. Otros dicen California, ley de opción al final de la vida. Canadá, ley de ayuda médica para morir. Y Australia dice ley de muerte voluntaria asistida. Vean los eufemismos que existen, ¿no? Hay muchos eufemismos, es decir, términos distintos para hablar sobre lo mismo. Y en este caso, ¿por qué se debe esto? Se debe mucho a un tabú. Que claro, que la gente dice, lo ve mal a veces quitar la vida a alguien por cualquier motivo que fuese. De ahí es que históricamente primero lo consideramos como un delincuente. Como ustedes lo ven, en Bolivia lo consideramos delincuente. El homicidio piadoso el que comete un delito es un delincuente, ¿no es cierto? Y el homicidio piadoso está en el Código Penal, por lo tanto se considera como un delincuente. Después se pasó a pensar que, bueno, desde el punto de vista religioso, que es un pecador. Solo Dios puede quitar la vida. Y después de eso decimos está loco. ¿Por qué digo la palabra loco? Porque en muchos países europeos, y bueno, a nivel mundial también, hablemos de Asia y demás, se habla de la sociedad ha medicalizado el tema de la eutanasia porque dice, a ver, trastorno mental. La gente se quita la vida porque tiene un trastorno mental. El suicida es porque tiene un problema psicológico. Pero en ningún momento nos ponemos a pensar realmente es así, porque son solamente etiquetas que ponemos a las cosas, ¿no es cierto? No todo es así, no es solo por un trastorno. ¿Puede llegar a un estado depresivo, sí, una persona que esté muy enferma y que sea una muerte terminal? Sí. Por lo tanto van a decir, es un trastorno mental, por tanto se suicidó. Por eso la muerte voluntaria es algo que sucedió anteriormente en la historia, sucede actualmente y seguirá sucediendo. No podemos negarnos, sucede. Hay en muchos países han habido figuras en personas que se han quitado la vida voluntariamente evitando comer. Porque sabían que tenían una enfermedad muy grave y llegó un tal grado de depresión que al final se quitan la vida de esa manera. Y así existen un montón de figuras que se han dado en varios países. Hoy la eutanasia es una demanda social muy mayoritaria a nivel mundial. ¿Y eso por qué? Principalmente por estas enfermedades crónicas, degenerativas, asociadas o no al envejecimiento. Fíjense, ahí está el cáncer, fibrosis pulmonar en su etapa mayor, ya final, Alzheimer, distrofia muscular, esclerosis múltiples, entre otros. Y esto es una realidad, no solamente externa, foránea, sino también nacional. ¿Okay? Muchas veces los familiares finalmente consideran esta situación, se reúne la familia y deciden sedarla a la persona y dejar que vaya su cuerpo acabándose. ¿Me entiende? Que muera, el corazón se pare. Es una forma médica privada que a veces se toma en cuenta hacerlo, pero legalmente no está establecida. Tres posturas encontradas, la religión, ¿no es cierto? En la Biblia, por si acaso, no hay ni una parte que diga no a la eutanasia, pero sí existen interpretaciones al respecto, ¿no? Porque se dice de que la vida solo Dios la puede quitar, ¿no es cierto? Pero no dice, no dice que es pecado o no es pecado, eso no lo dice. Pero sin embargo, desde el punto religioso, la Iglesia Católica obviamente es contraria y dice no a la eutanasia.
La teoría de la pendiente deslizante. ¿Qué quiere decir esto de pendiente deslizante? Esta teoría explica de que cuando se abre la posibilidad de despenalizar algo, dice, es muy difícil controlar una vez abierta esta posibilidad. Por eso dice pendientes deslizantes. Pueden haber situaciones extremas posteriores. ¿Cómo buscar el equilibrio? Ese es el gran problema. Si despenalizamos la figura del homicidio piadoso, por ejemplo, que lo tenemos en la legislación boliviana, podría provocar, según la experiencia de otros países, la pérdida de confianza en los profesionales sanitarios, ¿Por qué la pérdida de confianza? Porque en vez de buscar que la persona no sufra de forma medicada, es decir, darle medicamentos para evitar el sufrimiento, dado que ya está la eutanasia, por decirle, en determinado país ya establecido, a veces los médicos podrían sugerir más bien la eutanasia y no buscar, punto uno, tal vez tratar de mejorar el cuerpo, que no sufra, o punto dos, curarlo, ¿no es cierto? Y fíjense en lo que pasa en este caso en Holanda. Hay ancianos que optan por irse a vivir a una residencia en Francia o Alemania porque no confían en su médico, les cuide en lugar de poner fin a su vida. Él quiere que les cuide a su médico, pero resulta que le ponen fin a su vida. Entonces, esa es una experiencia como Holanda, un país que tiene la eutanasia, es un pionero, pero llega a estos extremos, ¿me siguen, no es cierto? Y es preocupante. Hay un especialista de la Fundación Jiménez Díaz, Álvaro Gándara, que dice, y él lo dice, ¿no? Provocar la muerte en enfermos terminales solo es un buen negocio para el Estado. Duro lo que dice, ¿no? Pero, ¿por qué lo dice eso él? Porque él dice la eutanasia es más barata y efectiva para que procurar recursos a los cuidados paliativos y a los enfermos. Los cuidados paliativos son evitar que sufra el cuerpo y tratar de hacer una medicina del no sufrimiento, ¿no? Pero eso, digamos, el alivio al dolor por lo menos, ¿ok? Pero a veces se saltan esto y se va directamente a la eutanasia, dice él, ¿no? Por un tema de costo. Sin embargo, existen también quienes lo refutan a él y le refutan muy fuerte y le dicen lo siguiente: sugieren de que deben, más bien la eutanasia puede acabar el negocio médico privado. Muy duro lo que también dicen ellos, ¿no? Porque tal vez por querer pretender continuar el cuerpo con vida, lo que estamos haciendo es darle mayor sufrimiento al cuerpo de esa persona, pero los gastos médicos son enormes, ¿me entiendes? Una persona que entra en una clínica a lo mejor con costos muy altos, ¿cuánto va a sacar por una terapia intensiva de mucho tiempo? Un costo elevadísimo. Entonces ahí hay un choque también de la parte comercial del punto de vista médico, y ahí caemos nuevamente en la ética. La parte ética es muy importante, lo que decía hace rato el conferencista anterior, doctor Jorge Caicedo, de México, justamente, la ética para vivir bien. También tenemos que entender la ética en el caso del buen morir. De ahí viene, ¿no? O sea, si tenemos buen vivir, también pensemos en buen morir, ¿no? Una vida sin dignidad, una vida con dolor, una vida en sufrimiento constante, cuando ya no hay esperanza más de vida, eso puede ser entendido también como no una vida digna, ¿me entiendes? Entonces hay un debate gigante a nivel mundial al respecto. Hablando del buen vivir, por ejemplo, en Japón lo tienen como un principio también el ser feliz, por ejemplo. Vivir feliz, llaman los en japonés. Tienen ese principio en su constitución. Nosotros tenemos el buen vivir. Un enfermo no puede decidir en libertad sobre su vida si no se alivia su sufrimiento. Y eso dicen los médicos entendidos en la materia, ¿no? Este tema siempre se tiene que tocar con opiniones médicas porque el trasfondo es ese. ¿A qué me refiero con esto? De que no es nomás también a primera mano quitar la vida a las personas, ¿no? No podemos tomar la decisión por otros, por sus vidas, si no le permitimos a ella misma decidir por su vida. O sea, eso es lo que se plantean los doctrinarios actualmente en ámbito penal inclusive, porque por eso dice aquí el criterio de que un enfermo no puede decidir en libertad sobre su vida si no se alivia su sufrimiento. Entonces la opción que se toma frente a esto es que existan los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Tiene que ver con esa medicina que alivie el dolor, ¿ok? No irnos directamente a la eutanasia, sino buscar primero los cuidados paliativos. Carlos Centeno es un doctor de la clínica de la Universidad de Navarra, dice: no tiene sentido plantear una ley de eutanasia sin que se garantice el acceso universal a los cuidados paliativos, ya como un tema de obligación, un deber. Lo que hablábamos un poco ahora cuando hablaba el doctor Calderón y decía,
se tienen que establecer obviamente políticas públicas a favor de una vida con dignidad acordes a ese principio, ¿no es cierto? Por lo tanto, démosle oportunidad todavía a la vida, pero démosle los cuidados paliativos, y ahí creamos ya una obligación, parte de los derechos económicos y sociales, ¿no es cierto?, que se tienen en cada país. Nace una prestación del Estado hacia la sociedad. La Convención Americana, dentro del bloque de constitucionalidad que tenemos nosotros a nivel nacional, existe obviamente el derecho a la vida, el artículo 4.1 lo establece claramente, y habla también el derecho a la integridad personal, lo que ya se explicó bastante al comienzo, ¿se acuerda cuando explicó el doctor Calderón sobre la integridad física que sea personal e íntegra? Hablamos de integridad física, psicológica y emocional, ¿ok? No torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tener una persona bastante enferma que ya va para una muerte segura, porque hay un tema de una pericia médica donde determine mediante junta médica de que la persona tiene poca esperanza de vida, y seguir manteniendo en vida a esa persona, se le puede estar tal vez colocándole unos tratos inhumanos a esa persona, ¿me entienden? Por eso genera mucho más debate esa figura. El artículo 26 de la Convención habla sobre el desarrollo progresivo de estos derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos prestacionales. El Estado tiene que soportar ese tipo de gasto a favor de su sociedad. Nuestra Constitución, tenemos el artículo 15, apartado 1, que habla de derecho a la vida, la integridad personal, y lo mismo que la Convención, no torturas, tratos crueles, inhumanos. El artículo 22 habla de dignidad y libertad son inviolables, respetarles y protegerles es un deber primordial del Estado. Vivir en dignidad, tal vez morir con dignidad, son términos que se están manejando actualmente. Ahora, entendamos que hay una capacidad para mantener con vida a las personas, ¿no es cierto? Nosotros, los que estamos vivos, y una persona que está en un estado terminal por la enfermedad que tiene, ¿tenemos la capacidad de mantener en vida a esa persona? Sí, tenemos la capacidad. La pregunta es, ¿hay que prolongar la vida en sufrimiento a toda costa? Y ahí está el tema ético de por medio. Uno no debe obligar a nadie a seguir viviendo en un estado que para la otra persona es indignante o humillante. Eso es lo que se está debatiendo actualmente. Cuando la persona esté plenamente consciente, lúcida y en uso de su razón, se le debe respetar su capacidad de autodeterminación, esa capacidad de autonomía de la voluntad. Si esa persona deja documentado de que desea morir, puede hacerlo de una forma directa y con un escrito donde hayan testigos y se determine su situación. Pero debe haber siempre un estudio médico de por medio. Por ejemplo, en Colombia han tenido serios problemas con esto. En Colombia finalmente existe la figura de la eutanasia, pero bajo controles, obviamente. Hay protocolos médicos que cumplir. Inclusive hay instancias para los familiares de apelación a decisiones médicas. Tiene que haber una junta médica, tiene que establecer la esperanza de vida de esa persona, si realmente es así, y finalmente se toma la decisión médica y todavía es recurrible esa figura. ¿Ok? Porque puede haber familiares que no estén de acuerdo con eso. ¿Ok? Por eso la importancia del famoso informe de un comité de bioética. El tema bioético es interesante porque hay principios fundamentales acá. Por ejemplo, el principio de autonomía, que habla que se debe respetar la voluntad del paciente. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el consentimiento informado. Ustedes han escuchado ustedes en el punto médico eso. Cuando alguien tiene que hacerle una intervención médica, una intervención quirúrgica, lo que le dicen es: necesito su consentimiento informado, y le hacen firmar un consentimiento informado. Y eso es una forma de establecer de que el paciente tiene la decisión si realmente se va a someter a ese tratamiento o puede optar por otro camino. O sea, le dan la voluntad: señor, usted quiere irse a una operación lo más invasivo posible, o puede irse por otro tratamiento, sea naturista o lo que fuese, pero le permite esa figura. Otra cosa es que a veces lo hacen solamente como una formalidad. Ya está uno dentro del quirófano y le hacen firmar el papelito, ¿no? Para que cumplir solamente, porque el tema del famoso consentimiento informado, la palabra dice informado, es decir, debería el médico por ética agarrar y explicarle todas las consecuencias que asume cuando una persona va a ser operada quirúrgicamente. ¿Qué viene después? ¿Por qué se la opera? ¿Qué va a pasar? ¿Me entendés? Porque de esa manera la persona va a tomar decisión sabiendo lo que va a pasar, que muchas veces no ocurre, por si acaso, en la vida real. Yo soy también abogado litigante,
Y vemos casos en los cuales también por esta vía se complica mucho en los médicos, por eso es que ahora se exige sí o sí el consentimiento informado, pero debe ser informado, es decir, no solamente firmar un papel, sino tiene que explicarle todo el procedimiento. Principio de beneficencia, por ejemplo, es interesante porque dice lo siguiente: es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. Es decir, entienda, actuar en beneficio de otro. Es ahí cuando se va a debatir mucho el tema de que esta persona que está en vida y decide por otra, tiene que haber un principio de beneficio, no puede ser que sea para su perjuicio, y el beneficio va a ser en función a un estudio médico de por medio. Principio de no maleficencia, abstenerse intencionalmente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otro. Y finalmente el principio de justicia dentro de la bioética, que dice tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, es decir, que todos sean menos desiguales. En el momento que exista la eutanasia en un país, obviamente eso es una prestación para el Estado y toda persona puede acudir a ella, pero bajo ciertas reglas que deben cumplirse. Fíjense lo que decía Dworkin, dice: una reconstrucción de su integridad histórica que le otorgue coherencia a su vida o más bien a su muerte. ¿De qué estamos hablando? Es decir, si una persona que está inconsciente y los terceros van a tomar esa responsabilidad en cuanto a su vida, por lo menos mínimamente tiene que documentarse, tiene que haber testimonios de personas donde se establezcan la posibilidad de este tipo de eutanasia que se va a dar. El doctor Rafael Aguilera Portales, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, decía lo siguiente: si seguimos ciertos protocolos, obviamente, y procesos mecánicos y técnicos y una acción sujeta por la responsabilidad hacia el otro, la eutanasia cargada de este tipo de subjetividades estoicas dignifica el procedimiento médico y legal de la eutanasia. Deben seguirse protocolos médicos, en otras palabras, necesariamente. Ahora bien, si en Bolivia no tenemos la eutanasia, ¿cómo lo podemos implementar? Muy probablemente mediante un referéndum. Hay que hacer la pregunta hacia la sociedad si realmente creen que se debe aplicar o no en un determinado país. Y fíjense que importa mucho la pregunta, cómo se la haga. Porque si yo pregunto, ¿estaría a favor de tener una muerte digna, por ejemplo? Tal vez todo el mundo diría sí, ¿no es cierto? Pero no estamos explicándole toda la historia, ¿no? ¿Cómo se tendría que hacer? No es nomás legislar por legislar. Lo que decía también hace rato nuestro conferencista Jorge Caicedo, él decía, no es cuestión de tener leyes y leyes y hablar de todo un catálogo de leyes bonitas pero inaplicables, ¿no? Lo peor es tener ya leyes que te van a complicar más bien, ¿me entiendes? Entonces tenemos que entender bien el concepto de eutanasia en su real dimensión, y si hay un referéndum, si la gente está dispuesta a hacer esto, pues bueno, que se le explique adecuadamente lo que esto significa, ¿no es cierto? No se debe perder en cuenta los cuidados médicos paliativos que determinen y viabilicen la autonomía de la voluntad. Eso es muy importante. O sea, que no sea la primera ratio la eutanasia, sino que sea la última ratio, ¿me entienden? O sea, la última razón que sea ella. Deberíamos primero optar por una vía de tratamiento donde la persona se le alivie el dolor y que finalmente ella decida si desea o no ser quitada su vida, obviamente en situaciones donde realmente va a tener muy pocas probabilidades de vida, dada la enfermedad que tiene. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya interesado.